Después de la creación de Adapa y ante el éxito de los trabajos realizados por Enki, los Anunnaki vieron el potencial del hombre y la raza humana se multiplicó en número. Los dioses requirieron más esclavos primitivos para sus tareas. Con el pasar del tiempo, y ya que la necesidad de extraer oro fue disminuyendo, los hombres dejaron de ser usados exclusivamente como mineros. Pasaron, pues, a convertirse en sirvientes y adoradores para todo tipo de tareas. Los Anunnaki les enseñaron la agricultura y ganadería, matemáticas y ciencias, a recitar poesías y cantar, y danzar para ellos. De todos ellos, algunos eran escogidos como sumos sacerdotes que sirvieran en los templos donde cada dios pudiera ser adorado y venerado, fundando su propia ciudad. Toda esta información quedó registrada en tablillas de arcilla y grabados cuneiformes, descubiertos en la biblioteca del rey Asurbanipal, en Nínive, antigua capital asiria, en el siglo XIX. Estas cuentan en detalle cómo esta civilización extraterrestre llegó a la Tierra hace 445.000 años y creó genéticamente al humano alrededor de 300.000 años atrás. El panteón sumerio tiene alrededor de 23 dioses Anunnaki. Actualmente podemos inferir que no eran ni dioses, sino criaturas con un desarrollo técnico inimaginable para aquella época, capaces de alterar el espacio y el tiempo, cruzar dimensiones y con capacidades psíquicas con el que pudieran manipular seres de menor desarrollo. Es fácil entender que para el hombre primitivo, seres capaces de tales proezas fueran considerados divinos. Se menciona también la naturaleza bélica, guerrera y conquistadora de estos seres. En grabados y representaciones se les muestra físicamente de mayor tamaño en comparación con los hombres. Eran muy altos, quizás superando los 2,5 metros, y también de mayor fuerza. Una capacidad que poseían era su alto conocimiento en genética, que los hacía capaces de crear vida artificial y modificarla según sus planes. Para mantener a sus criaturas sometidas a su voluntad, decidieron crear religiones como sistemas de control, que les permitiera aislarse, ser confundidos y generar guerras y disputas contra otros pueblos. De esta manera, también se aseguraban un balance en número de los humanos. En cuanto a su aspecto físico, los Anunnaki se representaban con una forma humanoide y de rasgos faciales característicos a los de la época, con barba abundante, pero si indagamos más a fondo, descubriremos que ellos impusieron el no ser representados como realmente lucían. Los babilonios los llamaban Sir, que significa dragón o serpiente, y se dice que el dios Enki pertenecía a una hermandad llamada de la serpiente. Seguramente has visto este símbolo en alguna parte: 2 serpientes enroscadas. Este se llama el caduceo y es también el símbolo de Enki. Múltiples son las interpretaciones de su significado. ¿Fue un símbolo de la naturaleza serpentina o reptiliana de estos dioses Anunnaki? Múltiples culturas alrededor del mundo hacen mención de dioses llegados de las estrellas y que fueron relacionados con dragones o serpientes. Incluso la Biblia hace mención en el Génesis la intervención de la serpiente como personaje que tienta y persuade a los humanos. Si nos fijamos bien en la forma del caduceo, notaremos que su forma asemeja al de una cadena de ADN. Se quiso representar la forma de cómo nos crearon con aquel símbolo.
Incluso podríamos encontrarle un parecido a la serpiente enroscada, que simboliza la Kundalini en el hinduismo. Aquella energía que el hombre mantiene dormido y que es capaz de despertar alcanzando un nivel espiritual sin precedentes, la denominada iluminación. Esta energía recorrería todo el cuerpo de abajo hacia arriba, pasando por todos los centros energéticos hasta alcanzar el séptimo y último punto o chakra, el de la coronilla. Las arenas del Medio Oriente ocultaron por milenios las estatuillas de dioses sumerios, claramente de apariencia no humana. Estas formas se asemejan mucho a las encontradas a miles de kilómetros en otros continentes. Resulta realmente asombrosa la similitud con estos cráneos hallados en Sudamérica, donde, por cierto, las tradiciones también hablan de dioses llegados del cielo que bajaron para instruir a los pueblos. ¿Fue la Tierra visitada por seres llegados del espacio hace miles de años y que fueron responsables de crear al hombre actual? ¿Es ese salto evolutivo repentino de homínidos a hombres modernos producto de una alteración genética? Quizás por eso nunca se ha terminado de hallar ese eslabón perdido que puede explicar y sustentar la teoría de la evolución. Es quizás por eso que el hombre de un momento a otro dejó de vivir errante y comenzó a planificar ciudades y templos donde adorar a esos dioses, que según ellos podían verlos desde las estrellas. Y quién sabe, algún día podrían volver. ¿O es que nunca se han ido?